también segunda especialización en cirugía en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y cuenta con certificación de participación de calidad de asistente al Congreso Peruano de Neumología y certificación en el curso de estadística para la investigación emitido por la unidad de posgrado de Víctor Alzamora Cajiro de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ahora, sin más preámbulos, le damos el paso a la doctora y esperamos que para todos los asistentes sea de provecho. Esperemos contar con su participación activa en esta reunión. Buenas noches, doctora. El tiempo y la potestad de la reunión es toda suya. Buenas noches. Un momento, por favor, voy a poner mis diapositivas. Vamos a poder, ¿no? Ahí. ¿Se puede ver en pantalla completa? Así es, doctora, así se ve. Ya, listo. Bueno, buenas noches, me presento. Yo soy la doctora Stephanie. Lo que vamos a presentar como objetivos de esta charla es cómo es la modalidad o cómo es la forma en la que yo tengo que presentar un caso clínico o un reporte de caso, que es generalmente con lo que empezamos que es como un primer paso en la investigación. Y también vamos a ver cuáles son las pautas en las que se tiene que presentar, cómo no se debe presentar un caso clínico y cómo busco revistas para presentar un caso clínico, ¿no? Si es que estoy yo interesado en lo que es investigación, según lo que es en mi experiencia, ¿no? Les voy a contar un poco sobre cómo he empezado en esto de tratar de investigar más o cuáles son las motivaciones que se tiene para poder publicar un caso clínico. En cuanto a lo que era en la universidad, en la parte de estadística, cuando llevaba cursos de tesis, metodología de investigación, que es lo que todos llevamos, ¿verdad? Tal vez por el desconocimiento de la importancia que tiene la investigación o tal vez porque algunas cosas no las entendía, no vi qué impacto tiene la investigación cuando empezamos desde alumnos, ¿no? Ese conocimiento yo ya lo he tenido claro en la residencia. Cuando entré a la residencia, en mi especialidad que yo le he hecho en Cayetano, tienen un enfoque muy claro de lo que es hacer investigación, ¿no? Que eso es algo que se puede compartir y eso es algo que se puede hacer en otras universidades también. Entonces, ¿cuál era la importancia, digamos, ahí de la investigación? Es que tú ya dejas de ser solo un espectador y te vuelves un participante, ¿no? De todo esto de lo que es investigación. Y ¿cómo hacemos eso de repente? Es cuando nos entra la curiosidad de por qué las cosas son de esta forma, ¿no? Entonces empiezo a preguntarme realmente lo que están diciendo es cierto. Eso es algo que yo de repente tengo mis dudas, ¿no? Y empiezo a hacer más búsqueda de información. ¿Alguien, por favor, podría ayudarme? No puedo ver a los participantes. ¿Alguien que quiera participar conmigo para hacerle unas preguntas? Sí, desea la lista, doctora, le dicto algunos nombres. Sí, a ver, por favor. A ver, Diana Lady Rozas. A ver, Diana, ¿estás ahí? ¿Se han dormido? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Ya, Diana, mira, te pongo así, ¿no? ¿Has tenido algún caso clínico en tu hospital o donde has estado rotando, haciendo prácticas que te haya llamado la atención? Sí, doctora. A ver, coméntame, por favor. Tenía un adenoma hipofisiario, un macroadenoma hipofisiario. Ya. ¿Y qué es lo que te llamó la atención de ese caso? Bueno, la verdad es que la clínica, porque la paciente tenía mucha somnolencia y vino por eso al hospital. Ya. Entonces,
¿Te llamaba la atención este caso porque tal vez presentaba algunos síntomas que no eran muy usuales, algo así? ¿O más o menos Sí, común? exacto. Ya, ya. Digamos, ¿no? Tu caso clínico te ha podido llamar la atención en ese momento, ¿no? ¿Tú lo considerarías relevante si es que podrías hacerlo como un reporte de caso? ¿Tú crees que todos los casos clínicos que vemos son relevantes, Diana? No todos, creo que los que Ujú. son menos comunes. Ya. Sí, ¿no? Ese es uno de los objetivos, es presentar casos clínicos que no sean comunes. Pero algo que yo aprendí en la residencia es que todos los casos clínicos son reportables. Todos. O sea, no hay caso que tú no deberías reportar. Te explico por qué. Porque no es tanto la manera en que tú buscas o dices, voy a cambiar al mundo si presento este caso clínico, ¿no? En realidad no es tanto así, ¿no? En realidad es que tú tienes que darle la forma y hacerlo interesante para que tú lo puedas publicar. Entonces tú tienes que ver y buscar la relevancia de tu caso clínico. Por ejemplo, ¿no? Cuando, cuando yo empecé para esto de reportar casos, yo encontré un caso de un lipoma pleural. Y tú me dirás, Diana, pero es un lipoma, ¿no? ¿Qué tanto de relevancia puede tener un lipoma en la práctica clínica? Entonces, este lipoma pleural lo planteé de esta forma, que es un tejido graso, pero se ubicaba a nivel de la pleura, y eso es muy infrecuente. Si uno busca en lo que es libros, en los libros casi no se encuentra ese tipo de información de lipomas pleurales porque no están reportados. Y a nivel mundial hay como 500, 800 casos reportados de lipoma pleural. Entonces yo traté de buscar la forma en que esto fuera interesante y lo presenté en un trabajo de investigación en Estados Unidos. Y gracias a que presenté ese caso clínico, yo me fui a San Diego. No, en San Diego conocí otros médicos que eran también neumólogos, cirujanos cardiovasculares, estuve una semana, compartí con ellos varios casos y ellos se interesaron en lo que yo estaba presentando. También gracias a ese interés que presentaron, yo tuve un contacto con una revista en la India. Y bueno, a veces se comunican conmigo para hacer como le dicen, revisor de casos. Y también me dan unos certificados por ahí, ¿no? Tengo otra colega que también presentó un casito interesante de tuberculosis, porque la tuberculosis es algo que para nosotros tal vez es muy frecuente, pero en Estados Unidos es algo que no conocen. Por eso nuestra norma técnica es buena, porque tenemos mucha experiencia en tuberculosis. Nosotros tenemos un instituto, que es el Instituto von Humboldt, Alexander von Humboldt, que es uno de los mejores a nivel mundial. Tenemos rotantes de Estados Unidos, de Europa, que vienen solo a rotar al von Humboldt y pagan $2,000 solo por una rotación de 30 días en el von Humboldt. Y son médicos peruanos los que dan esta rotación. Entonces, mira el impacto que tiene solo reportar un caso de un lipoma pleural, ¿no? ¿Cómo puede ayudarte con eso? Y aparte también que eso es como que te abre las puertas a otras opciones. Y eso es lo que les quiero compartir, ¿no? Más que todo mi experiencia en cómo puedo buscar una revista dónde y cómo hacer la manera de reportar este caso. Entonces, bueno, acá viene la parte de la motivación, siempre al ingresar en las diapositivas, en una presentación, ¿no? ¿Cuál es la motivación que yo tengo? Uno es el aprendizaje, ¿no? Seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿todo caso clínico se puede reportar? Sí. Si tu finalidad es educar, si como tu primera finalidad es educar, por ahí vas bien. Entonces, un caso clínico, un reporte de caso, se puede presentar o en revistas o en congresos, que es donde yo lo he presentado, o en sesiones clínicas, como un tema de discusión y un motivo para seguir aprendiendo. Por ejemplo, ¿no? En mi caso de neumología, ¿no? Tengo casos reportados en la Sociedad Americana de Tórax, en la Sociedad Peruana de Neumología y en la Sociedad Latinoamericana de Tórax. Entonces, seguir presentando casos también te hace conocer a otro tipo de personas que también tienen el mismo interés que tú. De repente tienes un interés por la parte respiratoria y entonces
tu interés, te lleva a conocer otras personas que también están interesadas en ese ámbito, te lleva a los congresos, te lleva a seguir aprendiendo y eso también te abre puertas para hacer rotaciones en otros hospitales, ¿no? Porque, por ejemplo, en un congreso que yo roté en Punta Cana, porque presenté un reporte de caso, conocí a una doctora, que es la doctora Gochicoa, y ella es jefa del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en México, y me permitió hacer una rotación de 2 meses ahí, ¿no? Y, wow, sales con el conocimiento un poco más afinado siempre, ¿no? Entonces son maneras de seguir buscando cómo mejorar, ¿no? En tu experiencia, en tu campo clínico. Entonces les decía, ¿no? ¿Cómo es la pirámide de la evidencia? Empezamos siempre con reportes de casos. Así parezca algo pequeño, así es como empezó la medicina, con reportes de casos, casos clínicos. Y hace más de un siglo empezaron los primeros reportes de caso y eso fue avanzando, avanzando y bien como lo dijo en la anterior exposición el doctor Breivat, un reporte de caso, agarramos otro reporte de caso, empezamos a hacer análisis entre estos reportes de caso, agarro todos estos análisis, hago mis metaanálisis, busco, ¿no? Un metaanálisis de acá, de un país a otro país, agarro más muestras y ahí hago mis revisiones sistemáticas, ¿verdad? Pero así se empieza con reportes de casos y casos clínicos. Entonces, de repente, para enfocar, digamos, ¿no? Su compañera me decía, quiero presentar un macroadenoma hipofisiario. ¿Por qué? Porque la sintomatología no es frecuente. Entonces, lo enfoco como una enfermedad de presentación diferente, como una enfermedad nueva también puede ser, o una enfermedad poco reportada. Lo presento como algo más novedoso. Tal vez la fisiopatología no es, en este caso de esta enfermedad, se ha presentado como debería. Otro es que puedo hacer más información o puedo ser parte de la estadística, ¿no? Puedo tener complicaciones de repente que no se esperaba en esta enfermedad y se aplicó en esta realidad algo distinto. Sobre todo, ¿no? El motivo de hacer un caso clínico es enseñar. ¿Alguien más que quiera participar? Por favor, ¿me podrían dar otro nombre? ¿Aló? Sí, doctora Anthony levantó la mano. A ver, Anthony. Otro ejemplo de un reporte. ¿Perdón? Otro ejemplo de un reporte. Ya, Anthony, entonces, ¿has visto algún otro? Vamos a poner tu caso clínico para hacerle la forma de cómo te podrías presentarlo. ¿Algún caso que te haya llamado la atención en el hospital? Estoy redactando 2 casos. Uno de encefalitis autoinmune de tipo LGI1 y otro que es el otro que es un poquito más raro, muy raro, que es de Clippers. Solo hay 100 casos, si no me equivoco. Entiendo. Ya, entonces, ¿cómo es la manera de reportar un caso clínico o un reporte de caso? Es muy similar en todos sigue el estilo Vancouver, ¿ya? Entonces, esa forma, en casi todas las revistas te van a pedir de esta manera. Primero el título, que tiene que ser breve, claro, específico y sencillo. Impactante y llamativo, ¿no? Son muchas palabras, pero, por ejemplo, ¿no? Tu encefalitis autoinmune. Es breve, ¿no? Clara, específica. ¿Por qué sería llamativa e impactante en tu título? ¿Qué más le podrías poner a tu encefalitis autoinmune? Porque hay varias encefalitis, ¿no? Le quería poner reincidente por infecciones. Ya. ¿Tú estás en Cusco? Sí, doctora. Ya. Por ejemplo, ¿no? A veces, no te digo que tal vez sea tu caso, ¿no? Que tal vez no está relacionado con la altura, pero hay muy pocos casos proyectados en altura, ¿no? Por ejemplo, no te digo que sea por altura, ¿no? Digamos, paciente con encefalitis, reporte caso de encefalitis autoinmune recidivante en paciente de gran altura. Impactante, llamativo, claro, específico, ¿verdad? Tal vez no se aplica a tu enfermedad, ¿no? Pero podría ser aplicable para otras. A lo que voy es que tu título tiene que ser llamativo. Entonces, si la parte llamativa es reincidente por tal infección y es pocamente reportada, ahí ya tienes un título. Tu resumen debe tener aproximadamente 250 palabras, eso depende de la revista, ¿no? Tiene que ser corto, concreto y fácil de leer.
Tu introducción debería poner también, no tienen que ser muchas palabras, tienes que dar el por qué estás publicando tu caso, una justificación clínica o por qué implicancias tiene para la salud pública. Por ejemplo, ¿no? En tu introducción, ¿qué le pusiste como introducción a tu caso de encefalitis autoinmune? ¿Recuerdas? Bueno, lo estoy redactando, pero lo que planeábamos poner es que eh, está infradiagnosticada acá en Latinoamérica. Uh-huh. Sin embargo, en Europa sí hay muchos casos, pero aquí no hay muchos casos porque está infradiagnosticada y que el tratamiento que recibe es de inmunosupresión. Entonces, eso hace que tenga varias infecciones, pero usualmente cuando comienza el tratamiento de primera línea, Uh-huh. no suelen haber infecciones durante el tratamiento. Sin embargo, en este paciente tuvo infecciones durante el tratamiento y con el tratamiento de primera, segunda y tercera línea. Y Tal vez ahí en tu introducción deberías mencionar la dificultad para su reconocimiento, destacar la gravedad de esta enfermedad porque la encefalitis autoinmune, ¿no? Por ser una enfermedad neurológica inflamatoria, dentro de estas enfermedades la gravedad es alta, ¿no? Las secuelas también son peligrosas, ¿no? Porque pueden ser no recuperativas. Y la forma de presentación de tu encefalitis tal vez sea difícil de reconocer, pero puedes imponer en la introducción de que la forma de presentación es tal, 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 tal. Entonces, esa parte al menos va en tu introducción, ¿no? Que es como que la justificación de por qué la estás publicando. En la presentación de tu caso, que es cómo se debe presentar, es una descripción de la enfermedad, tiene que ser algo también corto, cómo evolucionó tu paciente, síntomas importantes. Si yo hago un examen físico y le pongo aparente, regular, estado general, tórax muy vesicular, abdomen, no es relevante para mi caso clínico, solo se tiene que poner lo positivo que yo encuentro a mi examen. Y tienen que ser cosas enfocadas a tu encefalitis, a la parte clínica de la encefalitis. Si yo le pongo, sí, tenía una lesión micótica en el pie, probablemente va a ser que a los revisores de tu caso los confunda, porque van a decir, pero ¿por qué lo menciona? ¿Cuál es el motivo de mencionar esto? O tal vez le pongo, no es un paciente con artritis. Si no tiene una relevancia en tu caso, tal vez mencionar artritis sea más un confusor que algo que ayude a tu caso. Se puede mencionar como un antecedente, pero sin importancia, ¿no? Ahora, los reportes de casos generalmente te dan límite de palabras, te dan 2.000 a 3.000 límite de palabras. Entonces tienes que cuidar mucho las palabras que tú pones en tu caso. Si vas a poner laboratorios, solo lo positivo. Y si tienes que poner valores de laboratorio, ¿por qué? Porque nuestros valores a veces son diferentes en cada hospital. Por ejemplo, ¿no? Nosotros vemos hemoglobina, en otros hospitales ven más hematocrito, otros lo ven en osmoles y otros lo ven en miligramos. Entonces tenemos que poner siempre los valores a valores referencia de la normalidad y solo lo positivo y lo que está orientado al caso clínico. También en la presentación del caso se pone a narrar el proceso de cómo se llega al diagnóstico, ¿no? Cómo llegamos al diagnóstico de la enfermedad. Entonces, en la discusión sustentamos el diagnóstico, ahí ponemos nuestra bibliografía, cómo hemos buscado la información en Internet, y según esto hacemos nuestras referencias bibliográficas, ¿no? En la discusión. La discusión básicamente es cómo yo sustento con evidencia de que mi caso es importante. También discuto diagnósticos diferenciales y cómo llegué a mi diagnóstico principal. Tengo que decir cuál es la relevancia de mi caso y cuál es el aporte que yo estoy haciendo con mi caso. En caso de tu encefalitis autoinmune, Anthony, ¿cuál crees que sea la relevancia o qué estás aportando a la comunidad médica con tu reporte de caso? principalmente el diagnóstico, porque en este paciente y en general en las encefalitis autoinmunes, todas se presentan con alteración del comportamiento. Entonces, usualmente las 2 primeras semanas los mandan a psicología o a psiquiatría, y cuando el psiquiatra se da cuenta de que no es algo psicológico, entonces ahí recién lo refieren
y aproximadamente, al menos en mi caso, a eso de las 3 semanas usualmente se comienzan las convulsiones, pero en mi paciente comenzaron a los 2 meses, ¿no? Ya, entonces ese es el aporte, en este caso sería una forma de reconocerlo, ¿no? Y que también el no reconocerlo lleva al retraso del tratamiento, porque una encefalitis que en 2 meses no lo puedan diagnosticar, pues no debería pasar, ¿verdad? ¿No? Porque las Exacto. secuelas son mayores, ¿no? Entonces, más o menos así se orienta la discusión. Vamos a ver. Bueno, en conclusiones, que es mi aporte, mucho más claro, más corto, un objetivo que tiene que tener de enseñanza en mis conclusiones y el propósito del caso, ¿no? Más o menos es algo corto. Mis referencias puede ser estilo Vancouver y si es que tengo anexos, lo coloco, ¿no? Y eso también tiene que ser solo orientado a mi caso clínico. Por ejemplo, ¿no? Este es el caso del lipoma pleural que les mencionaba. Entonces, este caso del lipoma pleural que yo lo hice, vemos ahí el resumen, ¿no? Que es corto, preciso, ¿no? Indaga la importancia de por qué tenemos que diagnosticar el lipoma pleural, que a pesar de ser benigno, yo le tengo que poner por qué creo que es importante, y es porque muchas veces se diagnostica el lipoma como una masa neoplásica maligna, porque desconocemos que también puede haber lipomas en pleura. Entonces, la mayoría pensamos que eso se trata de un cáncer y recurrimos a terapias muy invasivas para tratar estos lipomas. Entonces, de esa manera se orienta el reporte de caso, ¿no? Es un diagnóstico diferencial, es el cáncer, ¿no? Entonces, esto quita la calidad de vida al paciente, se tiene que indicar que también se tiene que hacer biopsia para considerar en mis diferenciales que también podría ser algo benigno, ¿no? Una masa ubicada en pleura. Entonces, más o menos así entra como un título que sea llamativo, lipoma subpleural poco común, ¿no? Entonces, eso es algo llamativo. Los autores que siempre se pone, de dónde lo estoy mandando, de qué universidad, de qué ciudad, el resumen, la introducción clara, precisa, como les decía, la descripción del caso en tiempo cronológico. En la parte de los exámenes solo se pone lo positivo, en la parte de los laboratorios también. ¿Cuál es el manejo que se hace con estos pacientes? Si la mayoría es conservador y por qué lo consideramos importante, ¿no? Porque más o menos por los diagnósticos diferenciales. Y así se puede presentar el caso clínico. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ejemplo de reporte de caso, y les voy a poner, este reporte de caso lo hice, es un casito de bronquitis plástica en paciente de gran altura, ese es mi título, ¿no? Eso yo lo he presentado en México. Entonces, esta bronquitis plástica es interesante porque es una enfermedad respiratoria poco frecuente, ¿no? Entonces, yo me voy a la estadística, ¿no? Como es un caso poco reportado, ya estoy justificando mi reporte de caso. Entonces, la bronquitis plástica es cuando se acumulan unos cilindros bronquiales y en la introducción indico que cuál es la información que tenemos de la bronquitis plástica y estoy diciendo en qué momento de la edad se presenta. Vamos a ver por acá, mi introducción sigue por aquí. Descripción del caso, que era una niña de 11 años, natural de Lima, en la cual se realizó una cirugía de Fontan, que es una cirugía cardíaca en la niñez. ¿Por qué? Porque tienen malformaciones a nivel cardíaco. ¿Y qué pasa? Que esta niña se opera cuando era pequeñita y a los 11 años empezó a botar estos cilindros. Entonces, estas imágenes son llamativas, ¿no? También para tomar las fotos de su reporte de caso tienen que ser buenas imágenes, ¿no? Se tiene que ser un fondo claro para que se oriente mejor tu reporte de caso, ¿no? Las imágenes son importantes, ¿no? Esta es la parte de la patología, también son buenas imágenes tomadas. Y en lo que es imágenes, acá está, ¿no? La radiografía y la tomografía, y yo describo de una manera clara y concisa en los estudios qué es lo que yo he encontrado enfocado a mi título. Todo eso está enfocado al título, ¿no? Entonces, acá, ¿no? ¿Qué encontraron en el examen físico? ¿Por qué es importante reportar una bronquitis plástica? Uno es porque no tenemos tantos casos de bronquitis plástica en el Perú, y otro es que como estamos en altura, estas bronquitis plásticas se exacerban en altura. Entonces, el mejor manejo es
pasarlos a nivel del mar, porque la hipertensión pulmonar exacerba en altura. Y es una complicación que tienen las bronquitis plásticas. Entonces, ¿qué pasa con estos tapones de moco que tienen la forma de un bronquio? Porque no son bronquios, parecen bronquios, pero no lo son, ¿no? Es fibrina. Solo que esta fibrina está tan taponeada que tiene la forma del bronquio y expectora todo eso. ¿Qué pasa cuando no lo expectora? El pulmón colapsa y eso sí los puede llevar a mortalidad. Fallece. Por eso es que también en la justificación, en la descripción de mi caso, yo pongo que ¿por qué lo estoy presentando? Es porque si no se tiene un adecuado manejo de esto, el paciente puede morir. ¿Ya? Entonces, por eso es relevante este caso clínico. Y ahí, ¿no? Las imágenes, el manejo que se hizo, que es algo claro, sencillo, ¿no? Se le dio terapia inhalatoria, mucolítica, se hospitalizó, se dio antibiótico, se la mandó a Lima. La discusión yo lo hago según mi caso clínico, la bibliografía a la que he encontrado y por qué considero que esto es importante, ¿no? Cómo lo manejamos y esta es mi bibliografía según Vancouver. La bibliografía en casi todos los reportes de caso que hagan en congresos o en revistas o en sesiones clínicas son concisas, no son revisiones grandes. Generalmente solo piden 2 o 3 referencias bibliográficas, ¿no? Entonces yo tomo desde el inicio lo más importante. Bueno, eso no va tanto con la exposición, pero es donde puedo hacer búsqueda de información, ¿no? Generalmente tomamos Scopus, el Web Science, el Cochrane, el PubMed, ¿no? Para entender cómo es la revisión, porque tengo que tener una buena revisión para justificar mi reporte de caso, tengo que saber cómo buscar bien en PubMed. Eso podría ser motivo de otra exposición. Porque para buscar en PubMed tengo que saber qué son los operadores booleanos, los tesauros, cómo entrar al mesh, cómo entrar al data, ¿no? Entonces, eso es un poquito más amplio, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? Si entro al PubMed, entro al Advanced, que es esta opción que tenemos acá debajo, y es para que yo aplique los tesauros. ¿Qué son los tesauros? Son palabras específicas que tengo que poner en PubMed. Con estas palabras específicas que yo pongo en PubMed, puedo tener más acceso a información, porque cuando ponemos en oraciones en el PubMed y no lo traducimos al inglés, nuestra información es limitada. No aparece toda la información que tiene PubMed. Cuando yo aprendo a usar los tesauros, por ejemplo, es el match, ¿no? Es una palabra en específico. Si yo busco, se utilizan los corticoides en neumonía, yo tengo que usar la palabra neumonía y corticoides. Por ejemplo, ¿no? El match es un tesauro, es una forma de buscar las palabras específicas en el PubMed. Si yo pongo neumonía, por ejemplo, en el match es una opción que tiene el PubMed, ¿no? Le pongo neumonía, yo puedo elegir qué es lo que estoy buscando para neumonía, porque la información es muy amplia en el PubMed. Entonces, ¿qué estoy buscando para neumonía? Estoy buscando diagnóstico, y le pongo acá, diagnóstico, le pongo terapia, le pongo manejo, cosa que tal vez yo no estoy buscando epidemiología o etiología, no estoy buscando la parte genética, porque a eso no se va mi búsqueda, ¿no? Tal vez mi interés es la parte más clínica, entonces yo señalo, ¿no? Yo quiero parte clínica, ¿no? Entonces solo los artículos que me salgan para neumonía van a ser orientados a esa parte. ¿Se me está entendiendo, Anthony? Diana. Sí, doctora. Sí, estamos entendiendo ya. ¿Qué son los operadores booleanos? Los operadores booleanos son OR, AND y ¿dónde están mis operadores? Allá, OR, NOT y AND. Si yo quiero buscar neumonía y corticoides, tengo que ponerle neumonía, AND, corticoides. Si yo no quiero que me aparezca cierta palabra, por ejemplo, quiero estudiar diabetes y manejo con otros medicamentos que no sean la metformina, le tengo que poner diabetes, not metformina. Y así no me va a aparecer la metformina en todos los artículos que yo quiera buscar, ¿no? Entonces esos son los operadores booleanos que aparecen en el PubMed, que es AND, OR o NOT. Ahora, si yo no sé utilizar operadores booleanos, el PubMed te busca sin operadores booleanos y lo considera todos como una suma, es decir, como un AND, o sea, y me va a buscar neumonía y corticoides, todos los artículos relacionados a estas dos palabras, si yo no sé usarlo. Entonces, como un pequeño resumen, ¿cómo tener éxito para publicar un caso clínico? Una es la novedad, la originalidad, el interés del caso. En otras palabras, yo tengo que ver por qué mi caso es novedoso.
yo lo puedo formar de tal manera en que parezca novedoso, en que sea original y en darle interés a mi caso. Como les digo, todo caso vale la pena reportarse. Solo que tengo que ver la manera en cómo hacerlo más interesante. Ahora, bueno, ¿cómo elegir una revista? Pueden entrar al Scopus, es una manera de encontrar revistas, ¿no? Entran al Scopus, le ponen en Subject Area, le ponen en Medicine, y digamos, yo tengo interés en presentar una revista en emergencia. Le pongo clic en Emergency Medicine o en Pulmonology Medicine, digamos, si quiero algo para neumología. Y en el Scopus les va a aparecer todas las revistas que están disponibles para reportar casos o para publicar casos clínicos. Puedo decir, ¿no? Los cuartiles. El cuartil 1 son las revistas que tienen mayores publicaciones. Si yo recién estoy empezando a reportar, con el Scopus le pongo selección del cuartil 4 o cuartil 3, que son más fáciles de reportar porque tienen menos exigencias en las publicaciones. Entonces yo le pongo 4 o 3. Abajito dice Cipher Type en Journals, le pongo a Journals para que solo me salgan las revistas. Digamos, ya le puse el cuartil 4, o sea, algo más sencillo, no tan exigente, le pongo revistas. Entro a la revista, digamos, el RJ, el European Respiratory Society, le veo si está todavía publicable, porque ahí dice, no from 2015 hasta el 2025, entonces todavía se está reportando. Entro a esta revista y lo que yo voy a buscar es si esta revista está aceptando reportes de caso o casos clínicos. Entonces, aquí yo le pongo, digamos, entro al RS, busco en información para autores, y en información para autores, que casi todas tienen, te pone, ¿no? Información para autores, reglas de publicación. Y en reglas de publicación te va a decir, estas son las reglas para publicar, sube tu artículo. Entonces te pasan como un PDF, a veces las normas ya están ahí, entonces te dicen, ¿no? Tu caso tiene que tener tal forma, que es más o menos la forma que hemos hecho en la exposición. Te va a decir que tienes que tener consentimiento informado del paciente, derechos legales de que no lo estás presentando en otra revista y consentimiento de que tú eres el autor principal y estás poniendo otros autores, que no tienes interés, y si tienes interés, de repente lo estás presentando por una farmacia o no, conflictos de interés le llaman, ¿no? También tienes que poner si tienes conflictos de interés. Entonces, esa es una manera de cómo puedo yo empezar a publicar. ¿Alguna duda? Creo que con eso terminamos. Doctora Carlos levantó la mano. Ay. Sí, dígame por favor. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Me presento. Bueno, agradecerle por la ponencia, muy interesante. De forma muy breve, yo soy médico neumólogo que egresó ya hace un año. Muy bonita experiencia que tiene usted, doctora. Y tengo dos consultas. Yo tengo ya dos casos clínicos o reportes de casos ya redactados en su versión final, que ya los he realizado desde cuando era residente. Lamentablemente, por temas ajenos, sobre todo laborales, he dejado de lado ese tema y ya han pasado como ya 3 años. Quiere decir que cuando era R2, R3 de neumología, dejé pasar la oportunidad. Finalmente, estos casos yo los redacté con algún otro co-residente y algún asistente por ahí que nos ayudó con algunas cositas, pero finalmente el autor principal sería mi persona y de repente como coautor mi co-residente. Han pasado ya 3 años y bueno, por descuido de ambos, el caso lo hemos dejado así. Un casito es una vasculitis ANCA negativa limitada a pulmón, que fue biopsiada, que el diagnóstico se hizo con una biopsia por videotracoscopía y el diagnóstico lo dio anatomía patológica. Es un caso que se podía confundir con tuberculosis o con cáncer porque tenía nódulos pulmonares bilaterales con algunas cavitaciones, pero el diagnóstico por anatomía patológica fue determinante, recibió terapia correspondiente a vasculitis y tiene una buena evolución en el seguimiento. El siguiente caso es una neumonía eosinofílica crónica que alguna vez presenté en mi último año de residente en el ALAP y bueno, que fue en Lima hace
un par de años, me parece. Y bueno, quedó como póster y ya, como ya salía el residentado, pues más me dediqué en la parte laboral y bueno, me quedé con la espina, lamentablemente, y aprovechando esta bonita charla que usted dio, me dio de nuevo el interés de sacar esos casitos que lamentablemente han pasado los años. Yo sé que no los han reportado aún porque yo hablo con mi colega del hospital. Yo ya no trabajo en el hospital que le menciono, yo trabajo en otra región, entonces esa es mi consulta. Puedo publicar, a pesar que ya no sea pues yo no laboro en ese hospital, pero yo conozco el caso, me involucré bastante, y dos, el tiempo, ya como 3 años que han pasado. Ah, claro. Bueno, es que en uno de de los requisitos que te piden para publicar es Ujú, que tengas el consentimiento de tu hospital y del servicio. ujú. Si el servicio no tiene conflictos en que puedas publicarlo, normal podrías publicarlo. ¿Sabes qué pasa en los años? Ojalá, Ajá, pero... siempre es como que conversarlo con los del Ujú, servicio para que sepan que ujú. estás publicando el caso. Creo que al menos hasta ahí. Ahora, el tiempo, en realidad no, porque algunos presentan casos, controles, cortes, pero son estudios de 5, 7 años acumulados, ¿no? Porque tienes que tener tiempo para buscarlos. Entonces, en general no hay un tiempo que te digan para publicar. Solo no te piden el tiempo de cuándo ha pasado este caso. Ya. Ujú. Y otro problema que tenía es que ya, finalmente tenía el casito y nunca me decidí por la revista, o sea, nunca me empapé en el tema y dejé pasar el tema, pues sobre todo porque no sabía dónde dirigirlo, digamos. Ujú. Entonces, bueno, viendo la sugerencia suya, en Scopus, yendo en base al cuartil 1 o el nivel de impacto de la revista, pues, siendo sincero, y de repente por por lo poco frecuente de los casos, siempre tenía el interés de publicarlo en una revista, bueno, de que tenga algo de impacto, pero lo dejaba así por desconocimiento. Pero bueno, gracias por la sugerencia. Es el tema Sí. de Scopus no lo había visto antes. Bueno, lo miré, pero no indagué mucho. Ah, ya. Sí, ojalá que vaya bien, doctor. Y que ojalá que le sirva un poco mi charla también. No, muy buena. Aproveché y el pantallazo respectivo para continuar. Ya, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos una consulta por el chat de la reunión. Es, si tengo el caso clínico de un familiar mío, ejemplo, mi papá, ¿puedo publicarlo o habría algún sesgo o problema? Ay, no, la verdad que no lo había pensado. Ah, ya, ¿cómo podría ser? Pero tendría, siempre y cuando haya laboratorios, imágenes, y en realidad es si la revista lo acepta. No, si podría ser tal vez una bronquitis plástica de un familiar, no habría ningún problema de sesgo en realidad, ¿no? Porque tú no pones el nombre del paciente. Siempre se ponen, no sé, la confidencialidad del paciente siempre se respeta. No habría forma de que supieran que es un familiar, tal vez, ¿no? Bueno, ahora vamos más a armar el caso clínico, tal vez si es un paciente que está hospitalizado, que tiene exámenes, si se le ha hecho patología a este paciente, cómo ha llegado al diagnóstico, justificarlo. Más en realidad el caso va orientado a esa parte. Gracias, doctora. Franco tiene la mano levantada. ¿Tienes alguna consulta, tal vez? Sí, buenas noches, doctora. Una consulta. Yo estoy ya en la parte clínicas de la carrera y pues a veces cuando voy rotando veo bastantes casos interesantes. Hace poco vi una endocarditis que no presentaba la sintomatología común y la bacteria que le había infectado tampoco era frecuente y presentó con insuficiencia cardíaca que lo generó la endocarditis y así. Mi consulta va para, yo aún siendo estudiante, si quiero hacer un reporte de caso, ¿el autor principal sería el doctor o yo por tomar la iniciativa? Y una Ujú. pregunta, pues como dijo el doctor Carlos también, de que tengo que tener el permiso de todo el servicio y como tal, eh, puedo publicar un estudio, un caso así
frecuentemente o es que tengo que dar como que un caso cada 2 meses y tener un límite? No, en realidad no hay límites de presentación, pero con lo que decías de ser autor principal como estudiante, sí, pues depende más que todo de la revista en la que estás presentando, pero sí, estudiantes de medicina también presentan casos. Ok, muchas gracias, Sí. doctora. Si habría alguna consulta, tal vez podría levantar la mano o escribirla por el chat. Aprovechando el tiempo, el momento, esta pequeña pausa, quiero agradecer a la doctora por tan excelente y interesante ponencia. Agradecemos a los participantes de la reunión por su activa participación en dicha reunión. Y procedo justamente ahora a hacer el agradecimiento y la entrega del certificado avalado por la SOCIMEP a nombre de la doctora Fernández, quien nos ha deleitado el día de hoy con esta ponencia. Entonces, sin más que agregar, voy a enviar el post-test, claro que sí, para que ustedes lo puedan llenar y así también hacer la correspondiente